Durante los últimos meses he estado estudiando el nombre de Jesucristo en la palabra de Dios y la importancia que tiene este nombre y de qué forma el enemigo quiere vincular el nombre del Hijo de Dios con el de el anticristo y así engañar a los cristianos. Hay algo sumamente interesante para comprender la forma en la que Eva fue engañada, porque nadie pasa de la verdad al error de forma rápida. Entre la verdad y el error hay un paso intermedio. Y es interesante que lo comprendamos para estar apercibidos. Observa las 3 mentiras de Satanás. No moriréis fue la primera mentira. Serán abiertos vuestros ojos, la segunda mentira. Y la tercera fue seréis como dioses. Ahora bien, para Satanás poder engañar a Eva, hizo previamente algo para que ella creyera estas 3 mentiras. Y es muy importante tenerlo en mente. Vamos a ver qué es lo que hizo. Lo que hizo primero, antes de que Eva creyera estas 3 mentiras, fue crear dudas acerca de lo que Dios les había dicho con anterioridad. Observa las palabras de Satanás antes de presentar estas 3 mentiras. Le dijo, ¿con que Dios os ha dicho? Esta forma de crear duda fue la clave para que luego Eva creyera esas 3 mentiras. Y esta es la clave para comprender la forma más sutil de engaño que el enemigo utiliza hasta el día de hoy. Tuvo éxito en el cielo y tuvo éxito en el Edén. Y por eso sigue utilizándolo hoy en día. Hoy el enemigo emplea exactamente la misma táctica para engañar a aquellos que están de parte de Dios aparentemente. Y lo primero es crear duda en la palabra de Dios para luego presentar el engaño. Y en esta reflexión tú tienes que decidir si la palabra de Dios es cierta, verdadera, inspirada, o creerte las palabras del enemigo que dice, con que Dios os ha dicho. Y entonces dudar de la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente por sí misma y el mayor problema que tenemos los cristianos muchas veces es que no creemos en la Biblia que leemos. Porque en la Biblia se nos ha dicho toda la escritura es inspirada por Dios. Toda es 100% de la escritura. Y este es un versículo que decimos creer, pero que en la práctica demostramos que no es así y cada vez hay más supuestos creyentes que dicen que la Biblia es inspirada parcialmente y que hay cosas que no están inspiradas o que hay cosas más inspiradas que otras a las que hay que hacer más caso. Por ejemplo, está más inspirado el Antiguo Testamento que el Nuevo. Por eso hay que estudiar más el Antiguo Testamento. O Dios nos lo ha dado todo en su palabra, pero alguno cree que no. Alguno cree que no. Que hay que añadir algo más a la palabra, porque falta algo. Y por eso en esta presentación quiero hablar del nombre de Jesucristo, porque para algunos parece ser que el nombre de Jesucristo que aparece en innumerables ocasiones en la palabra de Dios, parece que no es el nombre verdadero. Dicen que ese nombre no es inspirado, o que es pagano, o que es mejor usar el nombre de Yeshua, o Yahshua, o Yahushua, o algún otro, entre los muchos que hay. Pero en realidad,
Cuando nosotros decimos eso, estamos dudando de la palabra de Dios. Y un solo versículo tendría que ser suficiente para quienes piensan de esa forma y para que dejaran de hacerlo. Y ese es el versículo que aparece en Apocalipsis 22:16, que dice: yo, Jesús, soy la estrella resplandeciente de la mañana. Estas palabras no son una referencia del apóstol Juan. Fueron pronunciadas directamente de la boca del Hijo de Dios, y él mismo, no se refirió a sí mismo con un nombre hebreo, sino con un nombre griego. Y este texto debiera ser suficiente para disuadir a todos aquellos que pretenden hebraizar el nombre de Jesucristo, porque el mismo Hijo de Dios quiso que su nombre fuera extendido de forma universal en lengua griega, porque ese era el idioma que Dios iba a utilizar para que se extendiera el Evangelio a todo el mundo. Y hay una advertencia en la palabra de Dios para aquellos que se atreven a negar el nombre de Jesucristo y sustituirlo por otro hebreo. Dice así el mismo libro: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y claro, aquellos que quitan el nombre de Jesucristo, no solo de este libro profético, sino de la palabra, tienen que añadir algo, pero también hay una advertencia para los que añaden, y dice: si alguno añadiere a estas cosas, por ejemplo, el nombre de Yeshua, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Así que todos los que pretenden quitar el nombre de Jesús de la profecía del Apocalipsis o de la Biblia y colocar otro nombre, van a tener que dar cuentas a Dios. Y es interesante porque el Evangelio está lleno de referencias al nombre de Jesucristo, y de hecho es el fundamento de toda la experiencia cristiana. De hecho, se dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, del Señor Jesucristo, obviamente. Somos salvos por Él, por el nombre de Jesucristo. Por eso también se nos dice: a Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios mismo le ha hecho Señor y Cristo. Observa que somos bautizados en el nombre de Jesús cuando dice: bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Recibimos el Espíritu Santo mediante el nombre del Santo Hijo Jesús. Aquellos que no reconocen el santo nombre del Hijo Jesús dejan de recibir el Espíritu Santo. Y si tiene que hacer una obra en nosotros Dios, es la de limpiarnos de nuestro pecado, y la palabra de Dios dice que Jesucristo nos lavó de nuestros pecados en su sangre. No se utiliza otro nombre. Y somos hijos por medio de Jesucristo, y vencemos el pecado por medio de Jesucristo también. Y hacemos todo en el nombre del Señor Jesús. Y estamos llamados a predicar y que las personas se conviertan en el nombre de Jesús. O sea, nuestra conversión, nuestra nueva vida, depende del poder del nombre de Jesús. Incluso si observas, los milagros se hacían en el nombre de Jesús. Por eso el apóstol utiliza: en el nombre de Cristo levántate y anda. Y por cierto, los espíritus malignos son expulsados en el nombre de Jesucristo, no en ningún otro nombre. Hay multitud de ministerios y personas que dentro de su ministerio se dedican a expulsar espíritus malignos, y esto a lo largo de la historia ha habido muchas personas, comenzando desde los apóstoles, y los
espíritus malignos, los demonios, huyen cuando escuchan el nombre de Jesucristo, porque hay poder en el nombre de Jesucristo. Si el nombre de Jesucristo no fuera verdadero, obviamente no habría poder sobre el enemigo con este nombre. Y yo mismo he sido testigo, una experiencia personal, en el que por el poder del nombre de Jesucristo, una persona fue liberada de una influencia maligna que tenía en su vida. Por cierto, vencemos el mundo si creemos que Jesús es el Hijo de Dios. En otras palabras, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Es bien claro el texto. No hay otro nombre más que el nombre de Jesucristo. Aunque algunos, por influencia judía, piensen que el nombre de Jesucristo hay que sustituirlo por el nombre de Yeshua, cuando en realidad Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y la palabra de Dios dice que hay un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios y el Padre. Un solo nombre, que es el nombre de Jesucristo. Y si observas en el Pentecostés, el primer Pentecostés fue en el nombre de Jesús que descendió el Espíritu Santo. Y hubo un segundo Pentecostés, por cierto. Puedes leerlo en el libro de los Hechos. Y también aparece en el nombre de Jesús pidiendo a los apóstoles una nueva bendición del Espíritu Santo. Pero como los judíos odiaban el nombre de Jesús, pues tuvieron que amenazarles cuando dijeron: amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, se refieren a Jesucristo, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Este era el conflicto, el nombre de Jesús. Y teníamos a los apóstoles predicando y haciendo milagros en el nombre de Jesús, y a los judíos que no querían ni mencionar el nombre de Jesús, igual que ocurre hasta el día de hoy. Y el mismo Esteban, también perseguido por los judíos. Bueno, antes de eso, recordamos cómo Pedro y Juan respondieron diciéndoles a estos dirigentes religiosos judíos: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzgad si es justo. Los judíos odiaban el nombre de Jesús porque estaban dominados por Satanás, tal como se lo dijo Jesús mismo. Y Satanás intentó suprimir la predicación del Evangelio de Jesucristo por medio de la persecución. Así lo intentaron con Esteban, pero curiosamente el mismo Esteban dijo que veía a Jesús a la diestra de Dios. Y cuando Pablo se encontró con Jesús en su conversión, el Hijo de Dios se presenta a sí mismo a Pablo con el nombre de Jesús y le dice: yo soy Jesús. Ese es el nombre que el mismo Hijo de Dios utiliza. Y dice más tarde, haciendo referencia a Pablo: instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Y él se había presentado como Jesús, con lo cual su nombre es Jesús. Por eso Saulo predicaba que Jesús era el Cristo. Y si estudias el libro de Gálatas, que es la epístola que el apóstol Pablo escribió a los judaizantes, que querían volver hacia atrás y judaizar a los gentiles y imponer una serie de rituales como la circuncisión judía
a los gentiles, es curioso que a esos judaizantes, el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, repite una y otra vez el nombre de Jesucristo. Yo estuve estudiando un tiempo el libro de Gálatas y observé lo siguiente. En este libro aparecen 9 menciones del nombre de Jesucristo, 4 menciones al nombre de Cristo Jesús y 27 menciones al nombre de Cristo, en total 40. A la gente más judaizante que había y que trataban de frenar el avance de la predicación, tratando de judaizar el mensaje cristiano, le repite una y otra vez el nombre de Jesucristo, Cristo Jesús y Cristo. Algo que no quizás hemos entendido es que Israel fue escogido como un pueblo para ser luz a todo el mundo, pero no lo consiguió. Así que Dios tuvo que instaurar la iglesia cristiana primitiva, que tenía el mismo cometido y que sí lo consiguió con la lengua griega especialmente, no con la lengua hebrea. Y en la predicación del Evangelio a todo el mundo no ha sido a través de la lengua hebrea, sino especialmente a través de, en la primera instancia, con el griego y posteriormente con el inglés. Nunca se consiguió en el idioma hebreo. Por eso no tenemos por qué volver exclusivamente a utilizar el idioma hebreo, siendo que nuestro Nuevo Testamento fue escrito en buena parte en griego, porque la cultura, el mundo de la época, utilizaba especialmente el idioma griego. Por eso se nos dice, en su nombre esperarán los gentiles. Los gentiles griegos, que utilizaban el griego especialmente, esperaban el nombre de Jesucristo y la predicación de Jesucristo. Y observa que el nombre es algo importante y tiene relación con el sello de Dios, que sabemos que va a ser lo que distinga al pueblo de Dios en el último tiempo. Sabemos que en el Apocalipsis, este libro es donde se concluye la revelación de Dios en su palabra y todas las cosas convergen. Y el apóstol Juan, que era más judío que cualquier rabino de hoy en día, escribió que este libro era la revelación de Jesucristo. No de Yahshua, ni Yahushua, ni Yeshua, de Jesucristo. Habían pasado décadas ya desde el Pentecostés y desde el inicio de la iglesia primitiva, pero Juan en ningún caso pretendió judaizar el Nuevo Testamento. Él escribió en griego para que el mensaje se pudiera extender. Y es interesante que el mismo Jesucristo en ese libro a la iglesia de Éfeso le dice, amor de mi nombre. Él confirma a aquellas personas que tienen amor de mi nombre. Y a los de la iglesia en Pérgamo les dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Obviamente por los diversos textos que me los he leído del Apocalipsis, el nombre es Jesucristo, porque es la revelación de Jesucristo, y es así como Él mismo se presenta en este libro. Por eso nosotros no tenemos por qué negar el nombre de Jesucristo. Y es más, dice, en relación al sello de Dios que van a recibir aquellos cristianos fieles que estén de parte de Dios, dice, escribiré en ellos el nombre de Dios. Y en Apocalipsis 14 dice, el nombre de Él, de Jesucristo, y el de su Padre en la frente. Es lo que van a recibir aquellas personas que sean fieles a Dios hasta el fin. Y en contraposición al sello de Dios, que tiene que ver con el carácter
y con el nombre de Jesucristo. En contraposición, se nos presenta la marca de la bestia como símbolo del carácter de Satanás. Esto quiere decir, al final de la historia de la humanidad, todos los seres humanos tendrán en su frente, en nombre de Jesucristo, el verdadero Mesías, o el de Satanás como falso Mesías, un carácter o el otro. Y no sé si sabías con qué símbolo y con qué nombre se representa al falso Mesías en la Cábala. Obviamente los cristianos sabemos que el verdadero Mesías ya vino, pero va a venir un segundo y falso Mesías que está por aparecer. Y muchos de los judíos cabalistas llaman al Mesías que aún tiene que aparecer Yeshua, a quien también llaman la serpiente sagrada. Por si no lo sabías, la Cábala es una mezcla de judaísmo con espiritismo. Y la Cábala domina a día de hoy el judaísmo moderno. He estado unos cuantos meses estudiando este asunto que me parece sumamente interesante porque le aporta a uno un discernimiento que no tenía cuando uno no conoce lo que es la Cábala. Y por eso en un próximo vídeo voy a explicar de más detalles de lo que es la Cábala y cómo esta secta dentro del judaísmo es la que influye directamente sobre él y cómo el judaísmo está influyendo también en el cristianismo. Y para la Cábala, uno de los símbolos más sagrados que existe es la estrella de David. Una búsqueda en Google de la estrella de Yeshua nos lleva a encontrar asociado este nombre de Yeshua con la estrella de David, también llamado el sello de Salomón o el talismán de Saturno. Curiosamente, este símbolo se usa desde milenios en magia, espiritismo, hechicería, se usa en masonería y en adivinación para invocar la presencia de Satanás. En este símbolo, el órgano sexual del hombre y la mujer están representados como dos triángulos, uno ascendiente y otro descendiente. De ese modo, el símbolo pagano y satánico, también llamado hexagrama, es también una representación del acto sexual. Dice este libro de símbolos masónicos y ocultos que es el más perverso símbolo de la brujería. Y esto lo dice un espiritista. Está incluido este hexagrama dentro de un símbolo utilizado en la Cábala judía llamado el Ouroboros. El Ouroboros es un símbolo de magia y de ocultismo donde se simboliza a Dios, que es lo mismo que Satanás, y Satanás, que es lo mismo que Dios. Observa que el símbolo en este caso está rodeado por una serpiente que se muerde la cola, que simboliza a Lucifer, y observa que si damos la vuelta al símbolo, encontramos por una parte a Lucifer y en la parte de abajo tenemos a lo que ellos dicen que es Dios. Para ellos Dios y Lucifer es una misma cosa. Los judíos enseñan en su libro cabalístico del Zohar que el número 666 no es un número maldito, sino que es un número muy importante que representa al Mesías. Esto es justamente lo contrario de lo que se nos ha revelado en Apocalipsis capítulo 13. Así que la estrella de David es un símbolo pagano y ocultista, y observa que de esta estrella
surge o se utiliza este otro símbolo en los rituales satánicos y también es parte del símbolo de la teosofía, que sabemos que es una organización religiosa que adora a Lucifer. Así que nada de esto es coincidencia. Y no es casualidad que este mismo símbolo satánico también aparezca en la mitra papal, curiosamente. El 666, según la simbología cabalística, representa este símbolo, aparece también aquí. Así que hoy, desgraciadamente, existen muchos cristianos que sin saberlo están confundidos y confundiendo a otros con respecto al nombre del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Pero peor aún, están atribuyendo al nombre del Hijo de Dios el falso nombre cabalístico que representa a Lucifer, que es Yeshua. Y no podemos atribuir el nombre del falso Mesías al verdadero, que es Jesucristo, porque es una falta de respeto por el Hijo de Dios y una forma de engaño, sea consciente o inconsciente. Y Dios nos advierte en su palabra: a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que si negamos el nombre de Jesucristo y utilizamos una falsificación que además representa al falso Mesías, estamos negando el nombre del Hijo de Dios y no estamos confesando a Dios el Padre, porque Dios el Padre y el Hijo son uno mismo. Es por eso que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y si tú has sido una de esas personas que de forma ignorante has estado negando el nombre de Jesucristo, Dios quiere que te arrepientas y que te conviertas para que puedas recibir su nombre y su carácter en tu frente y puedas representar su carácter cuando el falso Mesías se manifieste. Bien seas cristiano, bien seas judío mesiánico, Jesucristo es el nombre del Hijo de Dios. No hay otro nombre que se nos haya dado. Espero que no seas engañado por el falso Mesías y el falso nombre cabalístico de ese Mesías, pensando que es el nombre del Hijo de Dios, porque no es así. Espero que Dios te bendiga y que algún día podamos compartir la eternidad juntos. Amén.